¿Estáis preparados y preparadas? Pues vamos allá. En 3, 2, 1. Bienvenidos y bienvenidas al podcast El Derecho y el Revés, la ley como nunca antes te la han contado, locutado por Daniela y John, donde vamos a abordar las últimas novedades legislativas que os van a ayudar con el estudio de vuestras asignaturas. Vamos a por ello. Hola a todos, mi nombre es María Sánchez Jiménez y vengo a hablaros en este podcast de la sucesión ad intestato. En primer lugar, antes de centrarme en los pormenores de esta cuestión, me gustaría plantear una visión general de los tipos de sucesiones que existen, es decir, la sucesión intestada, que va a ser objeto de esta exposición, y la sucesión testada. Empezando por esta última, como su propio nombre nos indica, la sucesión testada es aquella en la que el causante, que es como se conoce a la persona fallecida, ha dejado un testamento válido que establece cómo se van a distribuir los bienes entre sus herederos. Hay que recalcar en este punto el adjetivo de válido, puesto que, como veremos, no todo testamento va a ser eficaz ni va a producir efectos. Por otro lado, nos encontramos con la sucesión intestada, la cual, en su contrario, es la que se conoce generalmente como aquella prevista para los casos en los que el causante fallece sin haber dejado testamento. Y bueno, aunque esto es cierto, hay que tener en cuenta que hay más causas por las que se puede llegar a una sucesión ab intestato, como por ejemplo, pues cuando el testamento es nulo, cuando fallece el heredero antes que el testador, o no acepta la herencia sin haber un sustituto ni se puede dar el derecho a crecer, cuando el heredero designado es incapaz de suceder, o finalmente cuando no hay una disposición testamentaria sobre una parte de los bienes. Por estas razones recalcaba antes la condición de validez del testamento, porque según lo expuesto no es una condición sine qua non el elaborar un testamento para evitar este tipo de sucesión. Hecha esta esencial diferencia, podemos comenzar a hablar de la sucesión intestada, que como podemos deducir es la que puede plantear más quebraderos de cabeza en la práctica. Para empezar, hay que hacer referencia a sus características principales, las cuales voy a ir comentando una a una brevemente a continuación. La primera de sus particularidades es que tiene un carácter subsidiario frente a la sucesión testada, porque solo se aplica cuando no se haya elaborado un testamento válido o bien cuando el testamento no cubre todos los bienes de la herencia. Y bueno, pues como vemos, esta primera característica no nos pilla por sorpresa porque básicamente es lo que he venido comentando hasta el momento. En segundo lugar, la sucesión intestada puede coexistir con la sucesión testada, porque, por ejemplo, puede que haya bienes que el testador haya dispuesto válidamente en su testamento, pero que en cambio haya otros de los que se haya olvidado, y respecto a ellos operará la sucesión ab intestato. Asimismo, la sucesión intestada es una sucesión universal, debido a que el heredero, cuando no hay testamento, se convierte en sucesor de la totalidad de los bienes, derechos y obligaciones del fallecido. Esto es lo que le diferencia del legatario, porque el heredero no recibe solo una parte específica de la herencia, sino su totalidad, con sus activos y con sus pasivos. Finalmente, otra de las particularidades de este tipo de sucesión es que los llamados a aceptar la herencia vienen determinados por la ley. En cuanto al orden de prelación de los herederos llamados a la sucesión intestada, este se fundamenta en el respeto al derecho de propiedad y los lazos de parentesco con el fallecido. De esta forma, vamos a encontrar tres líneas sucesorias. Por un lado, parientes, otro, cónyuge viudo y, como última ratio, el Estado. En primer lugar, serán llamados los descendientes en línea recta, es decir, los hijos, y se dividirá la herencia entre ellos a partes iguales. A falta de descendientes, seguidamente irían los ascendientes en línea recta, es decir, padres, abuelos, etc. Eso sí, tenemos que tener en cuenta que en estos dos primeros llamamientos, tanto con los descendientes como con los ascendientes, concurre el cónyuge viudo con su derecho de usufructo de los bienes de la herencia. Bien, si no hay ni descendientes ni tampoco ascendientes, el tercer llamamiento se realizará al cónyuge viudo, siempre que éste no estuviese separado de hecho o legalmente del causante.
En el anteúltimo lugar nos encontraríamos con los parientes colaterales hasta cuarto grado, aunque eso sí, se tendrá con preferencia a los hermanos frente a los demás parientes colaterales. Finalmente, si no existiese ninguna persona con derecho a heredar en base a lo comentado, será el Estado quien se constituya como heredero. Y sobre esta cuestión profundizaré un poco más al finalizar la exposición. Una vez que hemos mencionado todas las características de la sucesión intestada, es hora de hablar del procedimiento a seguir cuando se da este supuesto. En primer lugar, al estar ante un trámite relacionado con la herencia, es requisito imprescindible obtener el certificado de defunción del causante, que efectivamente acredite el fallecimiento de la persona, ya que sin él, pues no vamos a poder avanzar en lo que es el proceso sucesorio. Además, junto con el certificado de defunción, los interesados deberán solicitar el certificado de últimas voluntades al Ministerio de Justicia, ya que este documento es el que nos confirmará si el fallecido dejó o no un testamento en vida. Posteriormente, con ambos documentos, se deberán presentar otros que puedan estimarse precisos, como puede ser, por ejemplo, el certificado de matrimonio, el nacimiento de hijos, el libro de familia, etc. De esta forma, aquellas personas que se consideren con derecho a suceder ab intestato deberán promover la declaración notarial de los herederos, según lo establecido en la ley del notariado. Esta declaración se realizará normalmente ante el notario del último domicilio del fallecido o donde haya tenido su última residencia habitual, pudiendo también ser competente el notario en donde el difunto tuviese la mayor parte de su patrimonio. Pero también tenemos que mencionar que se podrá llevar a cabo, aunque es algo más raro, ante el juez cuando se trate de parientes más lejanos. Esta declaración dispondrá oficialmente quiénes tienen derecho a heredar, y con ello se evitarán posibles reclamaciones futuras. Asimismo, será necesaria la declaración de 2 testigos, a fin de que corroboren la declaración y la inexistencia de otros herederos. Estos testigos pueden ser perfectamente parientes del fallecido, pero eso sí, no pueden tener un interés directo en la causa. Una vez que se produce la firma en la notaría, tienen que transcurrir al menos 20 días para que el notario compruebe si los hechos de la declaración son correctos. Una vez que pasa este tiempo, ¿qué es lo que hace el notario? Pues bien, lo que va a hacer es plasmar en el acta su juicio sobre quiénes son los herederos, junto con los derechos que les corresponden en la herencia. Y hecho esto, se terminará el acta y se procede a su protocolarización. Es clave que en el acta también tiene que quedar claro que las personas que no han demostrado su derecho a heredar o que no han podido ser localizadas tienen la opción de reclamar lo que consideren justo ante los tribunales. Además, cualquier persona que se sienta afectada por lo que se decida puede iniciar el procedimiento legal que corresponda para defender sus intereses. Y bueno, pues hecha esta breve exposición global y genérica de la sucesión intestada, me gustaría así para terminar desarrollar un poco más la figura del Estado como heredero. Bueno, pues una de las primeras preguntas que nos podemos plantear es ¿qué es lo que tiene que suceder para que el Estado acabe convirtiéndose en heredero? Pues bien, dentro de las causas que pueden motivar que esto suceda, tenemos en primer lugar lo que previamente ya había explicado cuando hablábamos de una de las características de la sucesión intestada, consistente en que los llamados a aceptar la herencia vienen determinados por la ley. Como comenté, dentro del orden de prelación de los herederos llamados a la sucesión intestada, como última ratio, a falta de descendientes, ascendientes, cónyuge viudo o parientes colaterales, el legítimo heredero es el Estado, y esta sería la primera vía a través de la cual el Estado puede acabar convirtiéndose en heredero. La siguiente manera, pues ya es algo más diferente, porque en este caso sí que tenemos herederos, pero aquí lo que ocurre es que todos ellos deciden renunciar a la herencia. Y bueno, pues esto así de primeras nos puede resultar un poco extraño, pero lo cierto es que es algo bastante habitual y se puede dar por varias razones. La más clara, a mi parecer, es cuando, por ejemplo, dentro de la herencia existe un número de deudas muy elevado, el cual los herederos pues no quieren asumir para sí, pero también simplemente puede ser pues por una falta de interés de los bienes que la componen. En cualquier caso, en estos supuestos, es el Estado quien asume los bienes y las posibles deudas que queden tras la liquidación de la herencia. Y finalmente, como tercer modo de que el Estado herede, estaría la expiración del plazo de reclamación de la herencia.
Aquí en España, el derecho a aceptar la herencia está sujeto a un tiempo determinado, de tal forma que los herederos disponen de un máximo de 30 años para ejercitarlo. Si transcurre ese plazo sin que nadie reclame, los bienes pasan a ser propiedad del Estado de forma automática. Y lo que se busca con ello, pues es que los bienes no permanezcan sin titular de manera indefinida y puedan utilizarse con fines de interés público. Así pues, cuando se da cualquiera de estas situaciones, el Estado adquiere la misma condición que la que tendría cualquier otro heredero, de tal forma que los derechos y las obligaciones que tiene que cumplir van a ser exactamente iguales que para el resto de los herederos. Eso sí, una de las particularidades que se dan cuando el Estado hereda es que la herencia siempre se va a entender aceptada a beneficio de inventario, lo que quiere decir que el Estado no asumirá personalmente las deudas asociadas a la herencia. En su lugar, dichas deudas se saldarán únicamente con los bienes que formen parte de la herencia hasta donde alcancen estos. Si después de cubrir las deudas sigue quedando algún bien, pues este pasará a ser propiedad del Estado. Y ya centrándonos en el procedimiento legal que tiene que realizar el Estado para adquirir una herencia, tenemos para comenzar una primera fase de investigación y de declaración de la herencia vacante. El Estado lo primero que tiene que hacer cuando una persona fallece sin herederos es confirmar que, efectivamente, no hay ningún posible heredero. Si es así, o bien cuando habiéndolos todos han renunciado, se declara la herencia como vacante y pasará a adjudicarse al Estado. Seguidamente, antes de que el Estado tome posesión de los bienes, se encarga de realizar la liquidación de la herencia, evaluando su valor y pagando las posibles deudas. Este proceso garantiza que, al recibir la herencia, ésta no represente una carga económica desproporcionada. Y además, si las deudas resultan ser mayores que el valor de los bienes heredados, el Estado tiene la opción de rechazar la herencia. Una vez finalizados los trámites y distribuida la herencia, los bienes pasan oficialmente a ser propiedad del Estado. La Administración Pública se encarga de registrar los inmuebles y activos a nombre del Estado y esto le confiere la propiedad total y el control de los mismos. Todo ello, obviamente, se tiene que realizar conforme a los procesos previstos en las leyes de sucesiones y de gestión patrimonial. Y bueno, pues otra pregunta que nos puede resultar interesante acerca de esta cuestión es la de ¿a qué se destinan los bienes que se adjudican al Estado? Pues bueno, es evidente que el Estado no tiene un ánimo lucrativo con la obtención de las herencias, sino más bien se encuentra orientado al interés público. Por ello, los bienes que se adjudican al Estado normalmente se destinan a fines sociales o benéficos con el fin de que estos recursos puedan beneficiar a la sociedad en general. En caso de que sean inmuebles los bienes obtenidos en la herencia, se suelen asignar a diferentes instituciones públicas o bien se venden a través del método de la subasta pública. Incluso, en alguna ocasión, estos bienes inmuebles se pueden destinar a ser viviendas sociales, centros culturales o instalaciones educativas. Y ya finalmente, pues si se tratan de fondos o de activos financieros, como puede ser una cuenta bancaria, acciones, inversiones, pues estas pasarán a formar parte del patrimonio del Estado, empleándose para cubrir necesidades sociales o proyectos estatales, asegurando así que los recursos se utilicen en beneficio de la ciudadanía. Y bueno, pues hasta aquí mi breve exposición sobre la sucesión intestada. Espero que se haya entendido y que os haya podido resultar de mucho interés. Muchas gracias por escucharme y hasta la próxima.